Estamos con la abogada Nina Blanchón. Ella es francesa, ella es egresada de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, está terminando el día de mañana una pasantía que vino a hacer acá en el Poder Judicial del Perú de casi 3 semanas, retorna a París, a Francia, inmediatamente va a empezar a ejercer como jueza o como fiscal en su país. Ella ahora nos va a explicar eso. Ella tiene maestría en Derecho Penal en la Universidad de Burdeos, es licenciada en Derecho en la Universidad Tolosa I Capitole y en la Universidad de Burdeos, y se va a encargar durante 1 hora de explicarnos el sistema de justicia francés. Ella habla español. Al terminar la hora vamos a abrir un espacio de preguntas para las interrogantes que ustedes tengan. Yo también le he pedido que nos haga el favor de explicar cómo es la formación para llegar a ser abogado, para poder ejercer como juez fiscal en la universidad. Entonces ella nos va a ayudar con toda esa información para poder profundizar estos conocimientos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso entonces a la doctora Nina Blanchón de Francia. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues voy a empezar con el sistema judicial francés, que es muy diferente de lo que he visto en Perú. Primero, la organización del Estado francés. El Estado francés es un Estado centrario con la Constitución de 1958 del general de Gaulle. La Constitución en Francia prevé 2 poderes y no 3 como la suya. Solo un poder ejecutivo y un poder legislativo. El poder ejecutivo se compone del presidente de la República elegido por el pueblo. Cada persona de más de 18 años puede votar. Y también en el poder ejecutivo tenemos el gobierno. El primer ministro es designado por el presidente de la República en función de la mayoría de la Asamblea Nacional. Es decir, que el poder ejecutivo depende un poco del poder legislativo. Los ministerios dependen de cada gobierno, que puede elegir a sus ministros. El poder legislativo, el que decide de las leyes, se compone de 2 camas. Una cama que se llama Asamblea Nacional, con 577 diputados elegidos por el pueblo, y el Senado, compuesto con senadores elegidos por los alcaldes y las municipalidades. Pues la organización del Poder Judicial en Francia no es un Poder Judicial independiente. Es decir, que la Constitución prevé dentro del Poder Ejecutivo un ministro de Justicia, y los ministros que se cuidan de la justicia son el ministro del Interior por su trabajo con la policía, y el Ministerio de Justicia, que se compone de un ministro de Justicia y de 5 órganos que llamamos dirección, para dirigir a la política de la justicia. Estas 5 direcciones son la de administración penitenciaria, que se preocupa de las cárceles de hombres y mujeres mayores. También tenemos los servicios judiciales, que se preocupan de la carrera de los jueces, de los fiscales y también del funcionamiento de las jurisdicciones. También tenemos la de protección de menores de edad, que se cuida solamente de los menores delincuentes que cometen delitos. También tenemos la Dirección de Casos Civiles, que trabaja para mejorar la ley civil, y también la de Casos Penales para mejorar a la ley penal. Otras organizaciones son previstas por la Constitución para hacer de manera autónoma y trabajar con la justicia. Es decir, que no tenemos un poder judicial de verdad, pero tenemos otras organizaciones, como el Consejo Constitucional, el Consejo de Estado, la Escuela de la Magistratura y también el Consejo Superior de la Magistratura. El Consejo Constitucional es una jurisdicción que se compone de 9 miembros que se designan todos los 9 años, cambian todos los 9 años, y son designados por el presidente de la República
el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado. Además, se compone también de los antiguos anteriores presidentes de República que ya no ejercen. Este consejo es una jurisdicción que tiene una competencia muy varia porque se centró sobre la conformidad a la Constitución, pero los recursos pueden también ser los de las elecciones. Y también conocen de los recursos antes de la promulgación de la ley, es decir, cuando los diputados votan una ley, el presidente, el primer ministro o 60 diputados o senadores pueden pedir al Consejo Constitucional verificar la conformidad con la Constitución. También después de la promulgación de la ley, cuando la ley sea efectiva, se puede hacer un recurso de amparo delante del Consejo Constitucional por un litigante, una persona que considera que la ley que se aplica a su caso no está conforme a la Constitución. También tenemos el Consejo de Estado, que es una jurisdicción también, una jurisdicción del orden administrativo y que se cuida también del funcionamiento del Estado y del Consejo al Gobierno. Tenemos el Consejo Superior de la Magistratura, que se compone del presidente de la Corte de Casación y también el fiscal de la Corte de Casación. Se compone también de ocho personalidades exteriores designadas por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Abogados y también la Sala Plena del Consejo de Estado. Los jueces del Consejo Superior de la Magistratura son los que controlan a la carrera de los jueces y de los fiscales. En efecto, para ser juez o fiscal en un lugar hay que tener la aprobación del Consejo Superior de la Magistratura. También ellos organizan con la Escuela de la Magistratura el concurso de entrega de ingreso a la escuela. El Consejo Superior de la Magistratura también se cuida de la disciplina de los jueces y de los fiscales. Tiene dos salas, una para los jueces, una para los fiscales, que tienen una composición diferente, con una mayoría de jueces cuando sea la sala de los jueces y con una mayoría de fiscales cuando sea para los fiscales. Para los jueces, el Consejo puede destituir a los jueces como sanción máxima. También puede solo avisarles que ya no pueden reiniciar. También no puede multar, como acá, pero también puede suspender o prohibir algunas funciones. Para los fiscales, el Consejo de la Magistratura no puede sancionarles, solo puede proponer una sanción y es el ministro por el momento que decide. Hay una propuesta de cambio de ley hoy en Francia, pero por el momento solo el ministro puede sancionar a los fiscales. También cuando los ciudadanos consideran que sus casos no tienen la contesta que esperan porque los jueces no son imparciales, por ejemplo, o porque el trabajo de los jueces o de los fiscales tiene faltas o así, los ciudadanos pueden pedir al Consejo controlar el proceso. También el Consejo de la Magistratura verifica la deontología de los jueces y de los fiscales y ha propuesto una guía de deontología dentro del cual podemos encontrar varias normas sobre la deontología. Por ejemplo, en Francia, ¿no funciona? Hola. Hola. En Francia, los jueces no tienen que demostrar su conocimiento de una parte más que de otra. Y, por ejemplo, no podemos ir a comer al restaurante de manera pública con una parte antes de una audiencia.
También la Escuela de la Magistratura, que se sitúa en Burdeos, con una parte en París también, que depende del Ministerio de Justicia y tiene un subconsejo ejecutivo de administración presidido por el presidente de la Corte de Casación, pero también hay un director que es designado por decreto del presidente de la República. El presupuesto de la escuela el año pasado era de casi 30 millones de euros. Pues tenemos un sistema judicial también muy diferente porque se compone de 2 órdenes de jurisdicciones. Es decir, que los jueces, como yo, juez judicial, no voy a conocer de todos los casos en Francia, porque distingamos entre la administración y el judicial. Las jurisdicciones administrativas se cuidan de todos los conflictos con el Estado, es decir, que cada vez que el Estado sea parte del conflicto, va a estar delante del orden administrativo. Y cuando no hay la administración o el Estado, es del orden judicial. Pues el orden judicial cuida de los conflictos entre personas privadas y también de sancionar las infracciones a la ley penal. Se compone de jurisdicciones civiles y de jurisdicciones penales. Así, no sé si pueden ver, pero tenemos las jurisdicciones civiles y las jurisdicciones penales. A la izquierda son las jurisdicciones civiles. Abajo tenemos la primera instancia, que se compone de jurisdicciones muy diferentes. Tenemos lo que llamamos le Conseil de Prud'homme, que es una jurisdicción laboral que solo se cuida de los conflictos entre un empleador y los trabajadores a propósito del contrato de trabajo. También esta jurisdicción es una jurisdicción con jueces no profesionales. Son jueces elegidos por los trabajadores y por los empleadores. También tenemos lo que llamamos el Tribunal de Comercio, que es un tribunal que se cuida de los conflictos entre las sociedades comerciales y los artesanos y los comerciantes. Es todo lo que releve del mercado. Y también no son jueces profesionales, sino jueces elegidos por los ciudadanos que comercian o así. También tenemos dos otros tribunales que corresponden a tribunales de jueces profesionales. El que llamamos el Tribunal de Grande Instancia y el otro que es el Tribunal de Instancia. El Tribunal de Grande Instancia se compone de jueces civiles que se cuidan del derecho de construcción, del derecho entre vecinos, de los conflictos con las filiaciones o con las sucesiones. También hay los jueces de los menores que se cuidan de los menores infractores y también de los menores en peligro. Por ejemplo, son menores cuyos padres no se cuidan de ellos. También tenemos el juez del matrimonio que se preocupa de los divorcios y de las tenencias. En el Tribunal de Instancia, último tribunal de primera instancia para las jurisdicciones civiles, tenemos un juez de tutelas que se cuida de las personas mayores de edad y también del consumo y de los préstamos. En segunda instancia, en las jurisdicciones civiles, tenemos las cortes de apelación que se componen de jueces profesionales con diferentes salas, pero se preocupan de todos los conflictos, también los laborales y los de mercado. Pues hay una sala, lo que llamamos social, es decir, laboral, también una sala comercial y una sala civil. En la Corte de Casación, que es el último grado de jurisdicción en Francia,
Tenemos también una sala laboral, una sala comercial y 3 salas civiles. En la Corte de Casación, los recursos no son examinados como en primera instancia y en apelación. Es decir, que los jueces de casación no juzgan al fondo del caso, no juzgan a los hechos, solo juzgan a la aplicación de la ley y verifican que el juez de primera instancia y de apelación ha bien aplicado la ley y que su juzgamiento su sentencia tiene una motivación correcta. También tenemos las jurisdicciones penales con una distinción en Francia según la gravedad del delito. En Francia tenemos una clasificación de 3 tipos de infracciones. Las menos graves son las faltas, con un máximo de pena de 1.500 euros. Este tipo de infracción se juzga delante de lo que llamamos tribunal de policía. Después tenemos también lo que nosotros llamamos delitos, es decir, una infracción que da una condena de cárcel hasta 10 años. Y este tipo de infracción se juzga delante del tribunal correccional. También tenemos el último tipo de infracción que llamamos crímenes y que son infracciones con una condena de más de 10 años de cárcel. Este tipo de infracción, muy particular porque muy grave para Francia, no se juzga con jueces profesionales, sino con jueces profesionales y un jurado popular, delante de lo que llamamos Cortes de Assises, les cours d'assises en Francia. Este tipo de tribunal es muy diferente porque los 3 jueces profesionales trabajan con 6 jurados populares y van a decidir juntos la culpabilidad y también la condena. Para la segunda instancia hay que dividir entre los tribunales de policía y los tribunales correccionales, que todos los dos van en apelación delante de la Corte de Apelación con una sala penal. Y también tenemos la Cour d'assises, cuyas apelaciones van delante de lo que llamamos una Cour d'assises de apelación. En apelación tenemos las mismas personas, solo en la Cour d'assises de apelación tenemos 3 jurados más. En último recurso hay la Corte de Casación con una sala penal. De la misma manera que para el civil, no se preocupa de los hechos, solo de la aplicación de la ley. Eso es la Corte de Casación en París. Es el edificio al lado de la Seine y es una de las salas de la Corte de Casación. También los 2 hombres son a la izquierda el presidente de la Corte de Casación, Monsieur Louvel, y a la derecha el primer fiscal de la Corte de Casación, que se llama Monsieur Marin. Su vestido, su ropa, es la ropa de los jueces de casación, es decir, un vestido rojo con un cuello de armiño, un pequeño animal. La Corte de Casación se compone de 6 salas, 3 civiles, una penal, una laboral y una comercial. En 2017, la Corte de Casación hizo 28.000 sentencias, 20.000 en materia civil y 8.000 en penal. Las Cortes de Apelación, a la izquierda es la Corte de Apelación de Burdeos y a la derecha es la de París. Las 2 mujeres son la presidenta de la Corte de Apelación de París y la primer fiscal de la Corte de Apelación de París.
También su vestido es el vestido de los jueces de apelación, en rojo también y también con armiño. Pues es lo que ya he dicho a propósito de la competencia de cada tribunal. Y en primera instancia tenemos es el Tribunal de Primera Instancia de París. Arriba es el antiguo tribunal que está cerrando hoy en día, creo para el 1 de julio, y que va a quedar solo para las apelaciones. Y abajo es el nuevo Tribunal de París, al norte de París. A la derecha es la ropa normal de los jueces de primera instancia. En Francia tenemos numerosos textos para trabajar en primera instancia y también en apelación y en casación. Desde la Revolución de 1789 tenemos principios de derecho y un derecho escrito por leyes del Parlamento. Tenemos el Código Civil, el mismo de 1804, y también el Código Penal. El Código Penal ha cambiado, hoy tenemos el de 1993 y ya no el de 1810. Es decir, que todas las leyes en Francia van en códigos. Tenemos Código Civil, Código Penal, Código Laboral, Código de Proceso Civil, de Proceso Penal, también Código Comercial, Código de Derecho Urbanismo, etc. También tenemos que aplicar las leyes europeas e internacionales. Francia pertenece a la Corte Europea de Derechos Humanos, que parece un poco a la Corte Interamericana. En Francia, cuando un juez realiza una sentencia, se dice que la justicia es hecha en nombre de los franceses. El juez judicial, según la Constitución, es el defensor de las libertades individuales y su independencia es garantida por el presidente de la República, según la Constitución también. Abajo es uno de los códigos, el Código Civil. A propósito de la magistratura francesa, en Francia el presupuesto de la justicia es de casi 9 millardos de euros. Y en Francia tenemos una Corte de Casación, 36 Cortes de Apelación y 164 tribunales de primera instancia. Más de 2 millones de sentencias en materia civil y comercial por año y más de 1 millón de sentencias en materia penal. Hay casi 1 millón de condenas penales en Francia cada año. Tenemos también 182 cárceles en Francia, penales, para adultos. Y tenemos una sobrepopulación muy importante para Francia, pero creo que es menos que acá. En Francia tenemos una Escuela Nacional de la Magistratura para todos los magistrados franceses. Los magistrados franceses son casi 8.000, es decir, jueces y fiscales. Porque en Francia, ser juez o ser fiscal es lo mismo para la escuela y es lo mismo para la carrera. Podemos intercambiar. Tenemos una distinción, el Ministerio Público con los fiscales, lo que llamamos el asiento con los jueces. La organización del Ministerio Público es una organización jerárquica y su trabajo es de perseguir las infracciones y solicitar una pena en nombre de la sociedad. Pero tiene que hacerlo con imparcialidad y objetividad. Pues es frecuente que un fiscal, durante una audiencia,
puede decir que no tenía bastante pruebas o bastante cargas y que hay que absolver. La organización del Ministerio Público es con su jefe el ministro de la Justicia, los fiscales generales de las Cortes de Apelación y abajo los fiscales de la República, que son en los tribunales de primera instancia. El fiscal de la Corte de Casación es aparte, porque no entra en la jerarquía, sino solo puede dar su aviso, pero no puede dar órdenes. Lo que llamamos el asiento, es decir, los jueces, se caracterizan por su independencia. En Francia es posible cambiar entre los jueces y los fiscales durante toda la carrera. Es decir, que cuando voy a empezar, puedo ser juez durante 3 años, después ser fiscal durante 5 años y después de nuevo ser juez durante 10 años si yo lo quiero. Los jueces trabajan con un presidente por tribunal y pueden ser jueces de los menores, de la familia, de las tutelas, de la aplicación de las condenas o de investigación o de civil. A propósito de la formación de los magistrados, para ingresar en la escuela de la magistratura hay 3 concursos y una otra vía. Los 3 concursos suponen diferentes requisitos, pero el más numeroso es el primer concurso, es decir, lo de los estudiantes. Necesita 5 años de derecho en la universidad, es lo que llamamos un Master 2, y también necesita tener menos de 31 años. La mayoría de los jueces vienen de este concurso. También hay uno para funcionarios y otro para los profesionales ya que ejercen. Para ingresar a la escuela tenemos muchas pruebas, primero de admisibilidad y después de admisión. Para la admisibilidad son pruebas escritas, una de conocimiento y comprensión del mundo contemporáneo de 5 horas, otras de derecho civil, 5 horas más 2 horas, otra de derecho penal, 5 horas y 2 horas, y otra de manera general de derecho público de 2 horas. Después de estas primeras pruebas, tenemos otras para los que son electivos. En la admisión tenemos una prueba de síntesis de 5 horas, orales de derecho europeo y de derecho internacional privado, también de derecho social y de derecho mercantil, también de inglés y también de una idioma extranjera. Y por acabar, tenemos un simulacro colectivo, es decir, una forma de caso que tenemos que resolver en grupo, y también una entrevista con un jurado que dure casi 1 hora. También hay una otra vía, que es la de selección por expediente, para personas que ya han trabajado y cuyas calidades están reconocidas, por ejemplo, por las universidades. Son los doctores de Derecho. Pues en Francia no hay que ser abogado, sino solo tener 5 años de Derecho. Y en Francia todos los que tienen 5 años de Derecho no pueden ser abogados. Para ser abogado hay que pasar otro concurso, un diferente de él de la Escuela de Magistratura, que es uno para la Escuela de Abogados. Y también tienen que probar durante 1 año y medio en la Escuela de Abogados. Pues cuando acabamos la Universidad de Derecho no tenemos ningún empleo, sino que tenemos que pasar concursos. Eso es la Escuela de la Magistratura en Burdeos, cuando ya podemos ingresar. La escolaridad de los magistrados dura 2 años y medio. Empezó por un juramento de auditor de justicia, es mi estatuto, es decir, que vamos a jurar para empezar la profesión.
tenemos una semana en jurisdicción para observar el funcionamiento del tribunal. Después trabajamos durante 6 meses con abogados y participamos a su trabajo. Por ejemplo, podemos abogar. Durante estos 6 meses trabajamos con los cuales vamos a trabajar después, pero de un otro lado. Después tenemos 7 meses de escuela de manera teórica en anfiteatro y también en clases de 20 personas. Durante estos 7 meses aprendemos cómo escribir a una sentencia, cómo hablar a las personas en la audiencia y cómo juzgar. Durante la escuela tenemos también 10 semanas de pasantía en una cárcel en Francia. Trabajamos con los detenidos, los prisioneros. Y al fin de este periodo tenemos exámenes, tenemos que escribir una sentencia civil, prácticos penales y también preguntas de deontología. Eso es mi juramento y también el vestido que tenemos con el cinturón celeste para los días oficiales, para las ceremonias. Eso es mi promoción. En rojo son el fiscal y el presidente de la Corte de Apelación de Burdeos, y al centro es el antiguo presidente de la República de Francia, que ha venido para el juramento con el ministro de Justicia. Es algo que pasó sistemáticamente en Francia. Después tenemos un año de pasantía en un tribunal de primera instancia y probamos a todas las funciones de juez y de fiscal. Pasamos un mes con cada juez y con cada fiscal. Durante esta pasantía tenemos evaluaciones, exámenes, una durante una audiencia de divorcio, otra durante una audiencia penal y una última durante una audiencia penal cuando estamos fiscal. Después tenemos 2 semanas de pasantía con la policía y 2 semanas de pasantía con la Administración Penitenciaria de Rehabilitación y para los menores. Al fin tenemos otros exámenes, una sentencia civil, un requisitorio escrito penal y una prueba de inglés. Después de todo eso, podemos ir en una pasantía exterior de 7 semanas. Es lo que estoy hoy con la pasantía internacional. También hay pasantías en otras administraciones o en empresas o asociaciones. La semana próxima vamos a elegir a nuestros puestos gracias a una clasificación de los estudiantes y cada va a elegir entre juez o fiscal para 3 años mínimo y también a una localidad, a un lugar para los 3 años. En Francia cambiamos de lugares todos los 3 años si queremos y por máximo todos los 10 años. Después de la elección de nuestro puesto, vamos a pasar 5 semanas en la escuela de manera teórica de nuevo y 11 semanas en el tribunal de manera práctica. Al fin vamos a jurar el juramento de magistrado, que lo que puedo traducir es que juro que cumpliré fielmente mis deberes, que mantendré el secreto de las deliberaciones y que me comportaré en todo como un magistrado digno y leal. Muchas gracias por su atención y a bientôt en France. Bien. Muchas gracias, Nina Blanchón, por tu exposición. Vamos a abrir un espacio de preguntas, para ver quiénes son los que desean hacerlas, se identifican y hacen la pregunta para conversar un poco. Sí, por favor. Pues, de repente el micro funciona. A ver. Hola. Bonsoir, docteur Nina. Bienvenue au Pérou. Merci. J'avais une question.
à propos des droits fondamentaux personnes morales. El problema es que solo ustedes dos se van a entender y nosotros no, porque no sabemos francés. Ya después en privado ya conversan ustedes, salvo que Nina, tú puedas traducirlo, ¿no? Si tú lo traduces, para entenderlo. Mademoiselle Nina, il y a deux positions dans la doctrine des cafés des droits fondamentaux. En general, perfecto. Hay dos posiciones, dos situaciones en las que unos defienden los derechos fundamentales de las personas jurídicas y hay otra en que le da solamente derechos económicos. La doctrina general francesa tradicional les da derechos fundamentales a las personas jurídicas o únicamente algunos teóricos han iniciado una posición de este tipo. Y finalmente, ¿cuál es su posición al respecto? No he entendido el principio porque hay... ¿Considera usted que las personas jurídicas tienen derechos económicos o derechos fundamentales, constitucionales? En Francia tenemos los derechos humanos desde 1789. Tenemos derechos fundamentales que son derechos de propiedad, derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y así. También en Francia se desarrolló desde unos 20 años derechos en el Código Civil, en el Código Penal también y en otros códigos como un derecho a una habitación, un derecho a una vida con un mínimo de dinero para sobrevivir. Y pues son derechos que están desarrollando en Francia, pero siempre tenemos personas en gran precariedad. No sé si he contestado a su pregunta. Je vous propose après de faire des questions. Merci. Vale. Gracias. Muchas gracias. Doctora, bienvenido al Perú por su presencia en nuestro país. Espero que su estadía sea lo mejor y sea lo más bonito y placentero en nuestro país, el Perú. Bienvenida al Perú, doctora. Gracias. Y quería hacerle una pregunta al respecto. Sobre lo que es el Código Penal y el Código Civil de Francia que acaba de mencionar, desde la fecha en que fue aprobado el primer Código Penal y Civil, según como se manifiesta, en la época de los años 1800 y tantos, hasta hoy en día, ¿cuántas veces ha sufrido una modificación o un nuevo texto del Código Penal y Código Civil? ¿Y cuántas veces se ha modificado el código o no se ha modificado, doctora, en Francia? Sí. En Francia tenemos el Código Civil desde 1804 y este Código Civil es el mismo desde el principio. ¿Sí funciona? ¿Sí? Y con este código, en Francia tenemos casi una ley todos los días, pero conservamos la forma del código. Es decir, que hasta el año pasado tenemos los mismos artículos con la misma numeración desde 1800. El año pasado había una reforma importante de la ley civil sobre los contratos y la responsabilidad civil y han cambiado la numeración, pero tenemos siempre artículos que fueron escritos en 1804, por ejemplo, porque eran artículos fundamentales que explican a toda la responsabilidad civil, por ejemplo. Así, uno de esos artículos dice que cada persona que comete un daño tiene que reparar. Y
es la base de toda la responsabilidad, es decir, que cada vez que hay un daño hay que reparar. Pues estos artículos siguen en el tiempo. Hay otros que se cambian de manera muy frecuente. Por ejemplo, todo lo que corresponde a la familia, porque en Francia habíamos tenido muchos cambios con el divorcio, también con el matrimonio, porque desde 2012 las personas de mismo sexo pueden casarse. Pues tenemos muchos cambios, pero siempre en el mismo código, con la misma forma y la misma estructura. Para el Código Penal ha cambiado de manera completa en 1993 y después no tenemos penas mínimas, solo máximos. Y el juez puede elegir entre una pena de 0 de nada, es decir, o otras penas que la cárcel, o ir hasta el máximo de cárcel previsto por el texto. Pues así. Buenas tardes, agradeciéndole por su exposición. Lo que he podido rescatar de su exposición es la preparación teórica y práctica que tienen los estudiantes de leyes para ser magistrados, ¿no? Lo cual me parece muy interesante, porque eso como que le da la experiencia necesaria para asumir mejor su función, ¿no? Y también me da curiosidad por si en su sistema también está la Defensoría Pública o la Defensoría de Oficio, y si también existe alguna preparación previa para que esos abogados puedan defender este tipo de casos. En Francia, sí. En Francia no tenemos defensora pública, es decir, que solo los abogados van delante del juez. Pero para las personas que no tienen dinero, hay una defensa gratuita pagada por el Estado, pero el Estado paga directamente a los abogados clásicos privados. Y hay una tarificación prevista por el Estado para cada tipo de caso, para que la gente no tiene que pagar nada. Es para la gente que en Francia tiene un sueldo muy bajo o no sueldo. Es para poca gente, de verdad. Pero cuando la gente puede pagar, el Estado no quiere pagar. Pues es así. Y no tienen una formación especial, sino la formación de todos los abogados, son todos los mismos. No, el Estado no les da calificación especial. No. Hay que hacer un expediente por la persona y va a pedir al Estado pagar a su abogado en su lugar, con la justificación de sus sueldos y así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver, algunas preguntas acá. En primer lugar, se habla que hay alguna reforma procesal penal, o sea, el código, la justicia penal, el código que tú tienes, ¿desde cuándo rige? Si habla de algún cambio, pues tú has visto acá en tu pasantía que el Ministerio Público tiene la titularidad, el ejercicio de la acción penal, tiene el monopolio. Allá siguen ustedes con la figura del juez instructor. ¿Cuál es el papel del fiscal en los casos penales? En Francia todos los casos penales empiezan por una queja o por las policiales, y pues las policiales van a llamar al fiscal, llaman por teléfono o mandan un email para empezar a un proceso. El fiscal va a elegir lo que quiere hacer, es decir, que puede no decir que va a parar inmediatamente, o va a perseguir. Cuando va a perseguir, puede perseguir con las policiales únicamente. Y hay casos más complejos, o cuando son crímenes, es decir, más de 10 años de cárcel, va a tener que intervenir un juez
de investigación. Es decir, que el fiscal va a pedir la intervención del juez de investigación para tener más poderes de investigación, porque el juez de investigación, por ejemplo, puede escuchar a los teléfonos de la gente, lo que el fiscal no puede hacer solo. Y así el fiscal va a elegir entre continuar su investigación con la policía o pedir al juez de investigación de hacerlo. Después, cuando la investigación se acaba, el fiscal o el juez de investigación van a pedir a un juez de juzgamiento de intervenir. Pues es una cadena penal en Francia, es decir, que en primero es el fiscal que puede continuar solo o que puede pedir la intervención de un otro juez. ¿Y cuál es el concepto que tiene la sociedad sobre el funcionamiento de la justicia penal? Policías, fiscales, jueces, luego si es que los han demandado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si se ha declarado fundada alguna demanda y por qué motivos. En Francia tenemos condenas de la Corte de Derechos Humanos, la Corte Europea, porque el fiscal depende del ministro de Justicia de manera directa por su disciplinaria y también el ministro puede dar órdenes de perseguir. Y por eso la Corte considera que el Ministerio Público no es independiente y no es imparcial. Pues en Francia el Ministerio Público puede poner en custodia a personas para 48 horas sin control de un juez y hasta 6 días para casos de terrorismo, sin control de un juez tampoco. Y la Corte de Derechos Humanos considera que el Ministerio Público no tiene la independencia para controlar a este tipo de casos. Pues tenemos, creo, 5 condenaciones de la Corte Europea por falta de derechos humanos porque no hay un control de un juez desde la primera hora de custodia. ¿Tienen jurisprudencia vinculatoria? ¿Cómo funciona la Corte de Casación? ¿Qué casos pueden llegar, por ejemplo, en el área penal? En Francia tenemos la primera instancia, después un recurso en apelación, después un recurso en casación. La Corte de Casación va a juzgar al derecho únicamente y va a mandar a otra Corte de Apelación. Es decir, que va a ser un tribunal de primera instancia, una Corte de Apelación A, la Corte de Casación, una Corte de Apelación B. Pero la Corte de Apelación B no tiene que seguir lo que ha dicho la Corte de Casación. Y hay algunas cortes que van a entrar en una forma de resistencia. Y hay de nuevo un recurso delante de la Corte de Casación que va a decidir de manera definitiva para este caso con su jurisprudencia y va a ver el derecho y los hechos en la segunda vez. Pero de manera general las Cortes de Apelación no resistan y pues la jurisprudencia de la Corte de Casación no tiene de verdad una fuerza obligatoria, pero en práctica es muy raro que haya una resistencia. Solo pasó por los derechos de los consumidores, cuyo haya una resistencia muy fuerte de los tribunales de primera instancia y de las Cortes de Apelaciones, pero si no, casi nunca pasó. Bien, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces queremos agradecer a Nina Blanchon de Francia, egresada de la Escuela Nacional de la Magistratura y que pronto va a empezar a ejercer como jueza o como fiscal. La vamos a despedir con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Nina. A nombre del Poder Judicial le vamos a entregar un certificado. Muchas gracias, Nina, ¿ya? Mucho gusto, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a cada uno de ustedes, ¿ya? Buenas tardes.